magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y, por ende, a la sociedad y, por último, al Estado mismo. En nuestro medio no creo que se den las condiciones apropiadas para que se produzca esta revolución copérnica de la que les hablaba hace unos instantes respecto al reconocimiento de una responsabilidad de las personas jurídicas, abandonando el principio societas non potestas y admitiendo una responsabilidad de entes colectivos. ¿Por qué no? Entonces, para responder a esta expectativa de que los fiscales y los jueces apliquen más estos artículos 105 y 105A y que sean efectivas esas consecuencias jurídicas y de esa manera pues se afecte a las personas jurídicas que permiten o promueven la comisión de delitos en el contexto de sus actividades comerciales o de servicio, se establece como respuesta una en derecho material y otra en derecho procesal. La idea que se plasma hasta ahora es de que las personas jurídicas no actúan penalmente, que los que actúan penalmente son las personas naturales, sus representantes, sus gerentes, sus apoderados, sus delegados, de hecho o de derecho, y que es condición para que haya consecuencias jurídicas que se cometa un delito y que se condene al responsable. Si no se dan esas condiciones, la empresa no podrá ser afectada por las consecuencias jurídicas previstas por la ley. Y esto en buena cuenta significa de que lo que la ley dice y que el acuerdo plenario repite, de que para imponer una consecuencia jurídica, una o alguna consecuencia jurídica, es necesario prever, ¿no es cierto?, establecer, comprobar de qué manera se pueden prevenir que vuelvan a ser utilizadas esas empresas en la comisión de delitos. Eso no es una fundamentación de la pena. Eso no es, como diríamos, ahí está la culpabilidad de la empresa y es por eso que hay que sancionarlo. Que el delito sea más grave, pues en todos los casos, ¿no es cierto? Más bien la culpabilidad muchas veces depende de la gravedad o menor gravedad del hecho delictuoso. ¿Qué cosa es lo que faltaría? Es lo que se da, por ejemplo, en España. Quiere decir que en nuestro país, si no se llega a identificar a la persona natural que ha cometido el delito, la persona jurídica no será sometida a consecuencias jurídicas. ¿Y qué cosa es lo que sucede en la realidad, en el derecho penal económico y en la criminalidad de la empresa? Que debido a su magnitud, debido a la complejidad de su organización, debido al sistema jerárquico existente en su estructura, debido a que las decisiones para que se realicen determinadas actividades y se cometan determinados hechos no son tomadas por una o algunas personas individuales, sino son tomadas a distintos niveles, desde el más alto intermediario hasta que se llega a aquel que ejecuta el comportamiento decidido. Y entonces, ¿cómo identificar a la persona que ha cometido el delito? En un cuerpo colegiado se habla a veces de la directiva que ha tomado cierta decisión y que puede ser considerado sus miembros como responsables por el delito que ha sido cometido. Me imagino que es respecto a un acuerdo tomado
en junta de directiva. Pero ¿qué sucede si uno de los miembros de la junta directiva se opuso, se abstuvo, no estuvo de acuerdo? También va a ser reconocido como responsable. Es decir, dentro del sistema que se propone y que se proyecta en nuestro país, no se presentan las condiciones adecuadas como para que se logre una solución. Esto es una reforma pensada no únicamente además de un punto de vista legal, sino más allá de eso. Y si ustedes ven las diferentes normas que estamos sacando, las diferentes orientaciones, está pensada mucho no únicamente en el tema laboral estrictamente, sino en el tema de recursos humanos, en el tema de personas. Y por eso muchos de los instrumentos que se están trabajando tienen que ver con eso, en una profesionalización de lo que es el sistema de recursos humanos. En segundo lugar, es una reforma de las entidades. No es una reforma únicamente de paso de este régimen al otro régimen. No es eso, digamos, eso se hubiera hecho de una manera distinta. Esto es una reforma de entidades. ¿Qué cosa significa pasar al nuevo régimen? ¿Qué significa para las entidades pasar al nuevo régimen? Significa que tienen que cumplir con 4 estaciones. Eso no es fácil, no es una cosa de la noche a la mañana. Por eso no se trata de una reforma que sea sencilla, sino es una reforma que trata también, a su vez, de reformar a las propias instituciones con la mirada que se tiene. Pero son 4 estaciones. La primera etapa tiene que ver cómo me preparo, digamos, qué hago. Y una de las cosas importantes acá es cómo conformo una comisión que tenga decisión para poder adoptar algunas decisiones, valga la redundancia, vinculadas a justamente el cambio y la modificación de instrumentos de gestión en el sistema de recursos humanos. Un segundo aspecto tiene que ver con el análisis de la fotografía hoy. ¿Qué está sucediendo? Porque lo que ha venido sucediendo en el Estado peruano es que nos mentimos, nos automentimos. ¿Y cómo nos mentimos? Por ejemplo, todas las instituciones públicas tienen un CAP, ¿no? Tienen un cuadro de asignación de personal. Pero ¿qué mentiroso? En todas las instituciones es mentiroso, porque hay un grupo muy importante de trabajadores CAS que no están reflejados en el CAP. Y nosotros seguimos hablando del CAP y diciendo, bueno, sí, el CAP, pero seguimos contratando CAS. En algunas instituciones tienen más CAS que CAP. Entonces, esa fotografía, digamos, en la cual no están reflejados todos los trabajadores, eso significa que nos estamos automintiendo. Nos estamos automintiendo también cuando tomamos la fotografía de las remuneraciones. Cuando un trabajador tiene una remuneración de 500 soles y luego tiene un CAFAE de que no es remuneración, que no es considerado para efectos de pensiones, eso es también hacer una situación en la cual nos estamos automintiendo. ¿Cuánto ganas? 500. ¿Cuánto aportas? 500. Pero ¿cuál es tu ingreso? Es 3.500. Entonces nos hemos estado engañando de manera permanente. Entonces la idea es tomar una fotografía real. ¿Qué situación estamos en este momento? En situación de personal, pero también en lo que hacemos, en los procesos. ¿Qué cosa estamos haciendo? ¿Qué exactamente estamos haciendo? Porque eso lo vamos a contrastar con lo que debemos hacer y además averiguar qué cosa no estamos haciendo o qué estamos haciendo de manera duplicada o qué cosa importante de la institución deberíamos hacer. Entonces, ¿cuáles son los servicios que prestamos? Entonces, luego de tener esas 2 fotografías de los procesos y de las personas, tenemos que analizar y decir qué está pasando en esa institución. ¿Qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, este análisis situacional, obviamente va a tener, todo esto tiene efectos en las decisiones que vayamos a tomar. Y va a tener efectos en los temas laborales que tengamos que tomar. Y uno de los temas importantes va a ser justamente el que tengamos que las personas que están en este momento en CAS tengan que dejar de ser CAS. Digamos, puedan postular y tengan un régimen distinto.
y además dejar de crecer por ese lado, o dejar de crecer, como está sucediendo también en muchas instituciones, a través de locaciones y servicios. Y sabemos perfectamente, quienes leemos el peruano, leemos las sentencias, y digamos, leemos las sentencias de casación, y leemos las sentencias del Tribunal Constitucional o de los jueces en materia constitucional, en los que hay, o en las salas mixtas, o digamos, sobre acciones de amparo, vamos a ver que la gran mayoría de casos están referidos a casos del sector público, o que fueron locadores de servicios o servicios no personales, o que son personas que están como terceros en ese momento, o inclusive en una desnaturalización de los 728. Entonces, de toda la cantidad de resoluciones, más de la mitad tienen que ver con el sector público. Entonces hay un problema, y es ese problema que avisa. En tercer lugar, la tercera etapa es la mejora interna. Tengo que implementar lo que he analizado, la fotografía, luego lo que he analizado tengo que convertirlo en mejora interna. Y eso significa, digamos, ajustar instrumentos de gestión, elaborar el instrumento de gestión, el realizar determinados instrumentos que vayan justamente a garantizar dos cosas: cambiar lo que tenga que cambiarse, y en segundo lugar, elaborar lo que tenga que elaborarse. Entonces, por ejemplo, acá una cosa importantísima tiene que ver con los perfiles de puestos. Y vamos a ver las consecuencias importantísimas laborales que tienen los perfiles de puestos. Donde estamos acostumbrados, por ejemplo, para avanzar, estamos acostumbrados en el país en hacer una recolección de títulos. Y hemos vivido de la recolección de títulos. Entonces, es mejor aquel que tiene más títulos que el que tiene menos títulos. No importando el tema de sus competencias, no importando de su trayectoria, no importando cosas fundamentales como pueden ser sus habilidades. Entonces, es una mirada distinta, como vamos a ver. Entonces, la tercera tiene que ver con la mejora, y la cuarta ya es la propia implementación ya del régimen laboral del servicio civil. Eso quiere decir los concursos. La posibilidad de abrir, ya teniendo el cuadro de personal de la entidad, abrir de manera gradual o de manera estratégica cuáles son los puestos que comenzamos a concursar. Como hemos señalado, son las 4 fases, las 4 etapas. La primera de preparación, la segunda de análisis situacional, la tercera de la mejora interna, y la cuarta de la implementación del nuevo régimen. Entonces, ¿todo esto tiene efectos laborales? ¿Tiene efectos en las personas? Sí. Y en las instituciones, que es a lo que íbamos cuando decíamos en el punto 2, la reforma de las instituciones. Tercer lugar, la reforma de las oficinas de recursos humanos. Lamentablemente, la historia peruana nos ha dicho que las personas que están en las oficinas de recursos humanos no han sido debidamente valoradas en su labor. Es más, se les ha señalado simplemente que son, bueno, la oficina de recursos humanos es para los planilleros. Hacen planillas únicamente y nada más que planillas. Y justamente es lo que tiene que cambiar de una manera importante. Si preguntamos en la administración pública a cualquier entidad, o preguntamos en el sector privado a cualquier empresario, y le decimos cuál es el valor más importante de tu entidad o de tu empresa, y van a decir las personas. La respuesta siempre es así, las personas. Pero, sin embargo, las oficinas que se encargan de las personas son aquellas que han sido, en muchos casos, dejadas de lado. Recién en la actividad privada comienzan a surgir, recién en la actividad pública comenzamos a darle una mayor fuerza. Y dejar de hacer únicamente planillas para comenzar a hacer todo el sistema de recursos humanos, donde tengan que ver temas de rendimiento, gestión de capacitación, donde tengan que ver temas vinculados a todo y cada uno de los aspectos que hay que ver en ese tema. Entonces, la reforma significa también la consolidación de las oficinas de recursos humanos. Y no va a funcionar la reforma si es que no sucede esto, una generación de una nueva cultura. Una cultura interna distinta, una cultura interna en relación con los ciudadanos. Y esto
creo que pasa por dos cosas fundamentales. Un enfoque de los servicios al ciudadano. Nuestra labor como servidores públicos, nuestra labor como funcionarios públicos tiene que ver con el servicio, el objetivo, el resultado que logramos, que es que los ciudadanos sientan confianza de los servidores públicos y, en segundo lugar, que esos ciudadanos se sientan satisfechos. El gran problema que tenemos está alrededor de eso. Y lo sabemos, porque lo sentimos a través de los medios de comunicación, porque lo sentimos en el trato que tenemos, porque lo sentimos porque nos dicen determinado tipo de situaciones. En este enfoque, digamos, nosotros hacemos todos los años, en realidad, ya por segundo o tercer año consecutivo, un concurso interno entre los gerentes públicos asignados a diferentes lugares para demuestren sus buenas prácticas, ¿no? Es un concurso de buenas prácticas que además ese concurso nos sirve de antesala para luego tratar de lograr algún tipo de mención en el concurso de buenas prácticas que hace Ciudadanos al Día. Entonces, este concurso interno nos lleva a ver cómo las cosas están cambiando y cómo las cosas están cambiando en favor del ciudadano. Entonces, la idea es qué cosas buenas podemos replicar, qué cosas buenas estamos haciendo en este enfoque. Y la reforma es eso, pensar principalmente en el ciudadano. Sabemos los problemas que hay en el servicio civil peruano, ya los hemos estado analizando y además lo peor de todo es que lo vivimos. Entonces, demasiados regímenes, hay un desorden tremendo, distintos derechos y deberes, 3 regímenes distintos, diferentes regímenes disciplinarios, distintas remuneraciones, las connotaciones temporales como el CAS, la ausencia de una carrera pública, de poder crecer, y esta mirada tan miope o ciega de no tener servicio al ciudadano, ¿no? Como por ejemplo, digamos, el hecho de yo me preocupo de lo que hago y no lo que el proceso mismo. El Estado no es un buen empleador, no ha sido históricamente un buen empleador. Y eso ha llevado a que tengamos las remuneraciones que tenemos y las desigualdades en el Estado. Es realmente sorprendente que en algunos sitios, algunos abogados, digamos, que hacen algo parecido a otros que hacen en otras instituciones, ganen el triple. No hay razón. No hay razón si son las mismas familias, si son casi el mismo trabajo que realizan. Y es cierto, hay una visión, como decíamos al principio, de esa mirada. Yo miro mi institución y nada más que mi institución y peleo por mi institución. Digamos, una de las cosas que nos han prohibido, felizmente, en el Ejecutivo, hacer este lobby ante los congresistas para obtener un mejor presupuesto. Digamos, por lo menos en PCM ha sido muy claro. Aquel que va de frente a donde un congresista a pedir más plata en la ley de presupuesto, digamos, va a tener algunas consecuencias. ¿Qué es lo que se quiere, no? Lo que se quiere es profesionalizar el servicio civil, se busca que el puesto esté ocupado por el servidor más idóneo y así contar con un servicio civil con servicio de calidad, terminar con el desorden y consolidar, como decíamos, el sistema de gestión de personas del Estado y sus actores claves. ¿Cuáles son esas características principales? Acá los pilares están pensados en 3 cosas, básicamente. Uno que tiene que ver con el mérito, concursos para el acceso, concursos y desempeño para la proyección. Esto, los efectos laborales son clarísimos. Igualdad de oportunidades, digamos, hay ciertos problemas en este momento para la capacitación, para el acceso y la proyección. Y sabemos perfectamente que en el Estado peruano hay problemas complicados en materia de capacitación, donde algunos sí pueden capacitarse, otros no pueden capacitarse y no necesariamente ha habido igualdad. Quizás en algunas instituciones hay más equilibrio que en otras. Y la gestión de acuerdo a metas, ¿no? Permite mejorar la calidad de los servicios y una evaluación objetiva. Entonces, hacia eso queremos caminar. Es una reforma que pretende ser integral, armonizar a todos los que están dentro de esta reforma, tener una política remunerativa, cosa que no se tiene, el rol, como hemos señalado, de las oficinas de recursos humanos
y la mejora de procesos internos, tal como se ha explicado hace un momento. Es gradual, no es posible hacerlo la noche a la mañana, se necesitan un plazo, se ha establecido de 6 años, muchos nos han dicho mucho tiempo, bueno, digamos, en otros países se ha planteado 10, se ha planteado 15 años, lo que estamos tratando de hacer es esto de una manera más rápida. Ahora, tenemos que preocuparnos por todos, además, porque de repente sí trabajamos en el Poder Judicial, o trabajamos en Servir, o trabajamos en alguna entidad grande, pero nos olvidamos quizás de aquellos que están en municipalidades más pequeñas, que son los que están más complicados. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de hacer las cosas para que ellos también puedan incorporarse dentro de la reforma? Una reforma voluntaria en lo que es en el régimen laboral, porque los trabajadores que están en 276 o 728 pueden decidir no concursar, no postular y permanecer en el régimen en el cual están. Y sí, en el caso de los CAS sí tienen que concursar, porque además hay una ley que establece que ese régimen tiene que desaparecer, ¿no? En algún momento, digamos, en este plazo tendrán que eliminarse. Los trabajadores que están en el CAS podrán postular y podrán establecer a un régimen como es el régimen del servicio civil. Es flexible, por lo que yo les mencionaba hace un momento, en cuanto a municipalidades pequeñas, y pretende no establecer las cosas tan cerradas que no podamos responder a la naturaleza de cada institución. Obviamente, ¿qué cosa nos queda a nosotros como Servir? Nos queda regular, ser un ente rector. Ahora, que nos vamos a meter a las decisiones que toma cada institución en determinadas cosas, siempre que esté dentro de la ley, no, en absoluto, ¿no? Cada institución seguirá tomando sus decisiones, obviamente de acuerdo a ciertos parámetros, lineamientos que tiendan hacia esos valores y hacia esas reglas generales para todos, como puede ser el principio de igualdad. La estructura del servicio civil, y lo estamos comparando con el 276, ¿no? Tenemos en primer lugar los funcionarios públicos, hay un listado de funcionarios públicos, esos ya están predeterminados, básicamente titulares de institución, ya sea OPE, ya sea municipalidad, ya sea de designación o de, digamos, de elección. Eso hay un listado. Luego están los directivos públicos, que vendrían a ser como los gerentes, los directores de las instituciones. Tienen un régimen especial, vinculado o muy vinculado a lo que son metas, a lo que son logros, resultados. Además tienen una situación en la cual son contratados por periodos determinados, digamos 3 años, programas de 3 años más y 3 años más en un mismo puesto, y luego tendrán que ir a ser directivos. Pueden ser trabajadores de carrera que suben a directivos públicos y luego pueden regresar a ser servidores de carrera. Eso es la lógica de los directivos públicos. Luego los servidores de carrera, que son los más, donde además se establece una lógica de progresión. Los servidores de actividades complementarias, que son aquellos que realizan actividades de tipo complementario o que están vinculados a contrataciones temporales, debido, por ejemplo, a si vamos a hacer un proyecto especial que necesita contratar a determinadas personas por tanto tiempo. Y los servidores de confianza, que están referidos a aquellos que son designados en cualquiera de los otros estamentos por los funcionarios públicos. Ahora, estos servidores públicos tienen algunas limitaciones. Primera limitación es un porcentaje, 5% en toda la institución, y en el caso de los directivos públicos, además de 5%, pueden ser hasta un porcentaje limitado para que no todos los directivos públicos sean de confianza. Adicionalmente, no es que puedan ganar lo que el funcionario público decida, sino en función del puesto. Si ese puesto vale 100, digamos, ese servidor de confianza ganará 100. No es que a mi amigo le voy a pagar más, ¿no? Ahora, no es mi amigo, o no necesariamente es mi amigo, sino aquella persona que cumpla con el perfil. No es que, oye, mira, tú has sido mi jefe de campaña, ahora vas a ser mi gerente. No, tiene que cumplir un perfil. Esa es la idea de esta lógica. Sí, decido yo como titular que puedo contratar a alguien
como servidor de confianza, el cual entra conmigo y se va conmigo, pero además cumple y puede cumplir con una serie de requisitos y perfiles. Está enfocada en puestos y no en personas. O sea, hemos pasado del grado de instrucción del servidor, primero a hablar de profesionales, técnicos, auxiliares, a lo que nos interesa es una familia de puestos como un conjunto de puestos con funciones y características similares, de acuerdo a las necesidades que tiene el Estado. Entonces, esto es pasar de cuántos títulos tengo a cuán importante soy en ese puesto. Entonces, no quiere decir esto que, digamos, en un puesto o en todos los puestos sea necesario ser profesional, sino va a depender del puesto. Por ejemplo, en un caso como el jurídico de una institución, tiene que ser, digamos, abogado. Pero si en otro puesto lo puede cumplir o puede cumplir las labores cualquier profesión o cualquier técnico, digamos, lo que interesa es que esa persona tenga las competencias y las habilidades y los conocimientos para poder hacer eso. Entonces, estamos pasando de esta lógica de grado de instrucción o de papeles a lo que podría llamarse competencias para poder ejercerlas. ¿Esto qué sirve además la familia de puestos? Permite una mejor gestión de compensaciones, permite la progresión vertical u horizontal de los trabajadores y permite una mejor lógica de capacitación. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.